se recaba una denuncia por parte de la policía o el fiscalía directamente. La fiscalía hace toda una investigación hasta tanto la persona está indagada y puede llegar a la formalización. A raíz del nuevo Código de Procedimiento Penal, los juicios abreviados, se pueden llegar a acuerdos. En estos delitos que tú me decís, creo que el segundo era de una maestra o un alumno, creo que fue así en la escuela, y el primero, bueno, el que me estás diciendo ahora, de Paysandú, totalmente aberrantes, Sí. sucede lo siguiente: la fiscalía indaga, la fiscalía después acusa y el juez resuelve. Entonces digo, la etapa investigativa y de proporcionar las pruebas la hace la fiscalía. Entonces a veces el delito es aberrante, pero muchos de estos delitos suceden intracasa, dentro de una casa y sin testigos, obviamente. Sí. Entonces digo, estamos, vamos a decir, la ponderación de la prueba que toman los jueces es las aptitudes psicológicas de los menores, sobre todo que fueron los que después confiesan, muchas veces por miedo, vergüenza o lo que fuera, estos abusos son continuados, Sí. no se realizan una sola vez. Entonces ahí el juez tiene que poner, la fiscalía primero cuando acusa y después los agravantes y atenuantes. Ponele, no sé el caso y hay que ver caso a caso concreto, por eso digo, vamos a poner que esta persona de 45 años, a su vez, digo que cometió este delito aberrante, a su vez tenga hijos y tenga que procurarle, o sea, alimentos, procurarle una pensión o lo que fuera. Entonces digo, él también tiene obligaciones. Entonces digo, en atención a eso, de repente de ser primario, por más que sea un delito aberrante, el juez falló y consideró que eran 3 años. Si vos me preguntás a mí, como cualquier persona, tendría que estar preso toda la vida, como lo dice generalmente la gente, dice que vaya preso de por vida. Sí. Bueno, no hay esas condenas, en el Uruguay no existen cadena perpetua, y lo máximo que puede estar una persona procesada, condenada, después del proceso condenada, son 35 años con todas las medidas agravantes que se le puedan imponer. También, vamos a decir, antes del Código de Proceso Penal nuevo, se sancionó en gobiernos anteriores, en parlamentos anteriores, pues no gobiernos, sino que es el Parlamento que dicta las leyes, con mayorías especiales. Se sancionaron medidas, vamos a decir, eliminativas de penas, como la libertad condicional, la libertad anticipada, el 2x1 de la enseñanza, para fomentar la reinserción en el sentido que algún día va a terminar la pena y tiene que volver a la sociedad. Entonces, la cantidad de medidas que puede tomar el juez tiene que ser primero legales, y esos instrumentos existen. Entonces digo, habría que también ayudar a los jueces a que la tipificación de los delitos sea concreta y con más pena. Y ahí Entonces, es donde vos decís el papel preponderante del fiscal, a ver qué tipo de calidad de prueba, qué tipo de prueba presenta. Obviamente, sin pruebas, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. O sea, vos acordate un tema que no tiene nada que ver con esto que me estás hablando, pero la primera conferencia que dio el presidente de la República con el caso de la Guardia Presidencial tan mentado, dijo, yo tenía confianza porque si era inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, eso es un principio de derecho. O sea, hasta que no existe una condena, vos sos inocente, por más que tengas anotaciones o denuncias. Bien. Entonces quiere decir que eso se toma en cuenta. Por supuesto que cuando una persona es indagada y tiene 10, 15 o 20 anotaciones, quiere decir que su vida no ha ido por los carriles normales. Claro. Por más que no se haya formalizado nunca. Debería llamar un poquito la atención. Pero ¿sabés por qué nacía también la consulta? Porque nosotros acá en la crónica que dábamos, que no hacemos más que leer partes policiales, muchas veces la tipificación del delito es la misma. Yo te pongo, reiterar... Claro, pero lo que pasa es que la ponderación es distinta en cuanto a la valoración de la prueba. Si vamos a poner, yo te voy a decir, para que se configure el delito de violación.
tiene que haber penetración carnal, etcétera, o sea, una cantidad de cosas. Ajá. Cuando se produce eso, no es ni abuso sexual, ni nada que se le parezca, es violación. Entonces digo, puede ser una violación espontánea de una noche, de un rapto de alcoholizado. Entonces uno dice, esta persona no tiene esas conductas habituales, no es un violador serial. Entonces cuando lo condenan de una manera. A otro que es un violador serial, porque la violación se produjo por 3, 4 años de forma continuada, tiene agravantes. Entonces digo, en nuestro derecho es caso a caso. Por eso digo, a veces la disimilitud, a mí me dieron 3, al otro le dieron 7 y al otro le dieron 15. En nuestro derecho es caso a caso y no se tenga como los precedentes judiciales. O sea, un delito cometido con anterioridad en otros estados, por ejemplo, Estados Unidos, la Common Law, los anglosajones, crean precedentes. Digo, si lo condenaron por 20 años, por ejemplo, por estafa, por 30 años cadena perpetua por violación o asesinato, eso crea un precedente para los jueces posteriores, cosa que en el ordenamiento jurídico uruguayo no existe. Bien. O sea, el juez tiene que abstraerse de lo que pasa o que pasó en otros juicios y tiene que valorar ese caso concreto. Y muchas veces pasa que la prueba es frágil. Bien. Digo, si la prueba es frágil... Ahora, teniendo en cuenta lo de la prueba, sí, Carlos, pero la pregunta también es, ¿cuánto pesa el criterio personal del juez? Bueno, tiene una discrecionalidad en el fallo, por supuesto que tiene una discrecionalidad, pero la discrecionalidad de él está entre unos límites, que es la legalidad. Yo no te puedo tipificar, por más que creas que vos sos, estoy cambiando de delito, vos sos un ludópata. ¿Sabes? Yo digo, Cecilia es ludópata, yo sí creo que es porque me lo dijo fulano mengano, pero yo nunca tuve la prueba de que tú jugaras. Entonces digo, si no tenemos la prueba de que tú cometiste el delito, por más que yo tenga la discrecionalidad o la mera convicción, la semiplena prueba que se dice, yo no puedo juzgar por relatos, por dichos, tengo que tener las pruebas. Y estos delitos que tú me mencionaste, los dos primeros, muchas veces se dan en soledad, obviamente que se dan en soledad, no se dan ante un público presente, se dan el abuso de poder y la relación de mayores a menores en ámbitos de confianza, íntimos. En la mayoría de los casos, ¿no? Y de poder. Entonces, claro, entonces vos decís, está bien, el padre que se entera denuncia, ni que hablar que tiene que denunciar. Y después, pero cuando van a ponderar los exámenes psicológicos, el Instituto Técnico Forense, hablan con la menor, capaz que lo que en principio parecía ser tal cosa no fue tanto, no fue tan así. O sea, se dijo violación, pero de repente no era violación, era abuso sexual, que es distinto. Entonces, quiero decir, el juez, si no tiene la prueba del delito para encasillarlo en un tipo delictual, no puede fallar. Bien. O sea, él está ceñido por la ley y la prueba. Entonces, por eso, en cada caso, por más que nos parezca increíble que le den 3 años y a los 2 años con un año anticipadamente va a salir, o que le den 7 años a una persona, lo que fuera, el fallo que fuera, tendríamos que estar en el expediente y ver el expediente para decir esto es recurrible o no. O sea, muchas veces los mismos fiscales recurren a las decisiones judiciales porque no están de acuerdo con la acusación fiscal. Pero es muy difícil decirlo generalizadamente. Bien. ¿Por qué? Porque hay leyes que tienden a la liberación de los precios, que esa es una cosa real, porque las leyes están, y lo otro es la dificultad de la obtención de la prueba. Muchas veces tú ves, Cecilia, y que ustedes conocen la crónica policial, que el infractor, el que presumiblemente cometió un delito, ante la policía lo declara y después en el juzgado no. Entonces digo, lo dije porque me apuraron, porque me apretaron, porque me amenazaron o porque me maltrataron, pero yo no lo hice, lo niega. Bien. Entonces el juez no tiene una confesión. Entonces digo, tiene que tratar de analizar si por más que sea negador de esa conducta, la conducta se produjo. Bien. Y a veces la prueba está brava de conseguir.
siempre es bravo de conseguir la prueba. Me quedó pendiente por ahí lo que vos hablabas de algunas leyes que se votaron en el anterior Parlamento, que tendiente a esto de los acuerdos, ¿no? De los juicios abreviados, etcétera. Yo tenía entendido de que los delitos más graves no podían... Eso no son objeto de acuerdo. Ah, bien. Y te pregunto, no. Carlos, ¿el tema de las violaciones o del abuso sexual está dentro de los delitos graves, me imagino? Sí, claro que sí. No puede haber un juicio abreviado. Los delitos contra la persona humana, eso sí, claro que claro. Sí. O sea, el más grave de todo, obviamente, es el homicidio. Y ahora le pusieron otra figura más, agravada por la condición de mujer, el femicidio. Eso ni que hablar, que tienen agravantes. Pero digo, a lo que voy. Si vos tenés un homicidio de una persona a otra, pero le vos le decir que es femicidio porque es contra una mujer, sí. Hay un cuerpo fallecido. Entonces ahí tenés la prueba de que se produjo el homicidio o el femicidio. En cambio, en la violación, vos decís, bueno, yo voy al Instituto Técnico Forense, exámenes médicos y psicológicos de por medio, y de repente un examen médico que informa al juez, son auxiliares de la justicia, no le pueden decir ciertamente si se consumó la violación o fue un intento de violación. Entonces, bueno, si bien es aberrante una u otra cosa, el juez dice, bueno, si no me prueban que hay violación, que es un intento, la pena va a ser menor que a la violación en sí. Bien. En tu opinión, Carlos, las penas que hoy se computan para temas de abuso sexual o de violaciones... son muy bajas. ¿Son bajas? Sí. Eso es una cuestión cultural, moral, ética. Digo, vos ves muchas veces que todos estos tipos de delitos se cometen no ajenos al seno del hogar y la familia. O sea, se cometen entre parientes, padrastros o hijastros. Digo, excepcionalmente pasó este caso que tú decías hoy, que creo que tú te referías a esa docente, maestra que abusó de un niño. En este caso era la mamá que abusaba de un compañerito de su hijo. Lo hacía en su propia casa. El nene venía a jugar con su hijo y ella abusaba de él. Eso está bien. Está bien, vamos a decir, violación y todo. Pero el que yo te digo que es otro caso que pasó hace un mes más o menos, que era de una maestra que abusó de un niño varias veces, de un alumno, eso hay dos cosas que se agrega. Aparte del abuso, el ejercicio indebido de la potestad. Claro. Porque vos ponete en caso que vos siendo niña, abuso a un profesor tuyo, vos decís, si lo denuncio pierdo el curso, pierdo esto, me echan de la escuela. O sea, hay otras cosas que agravan esa conducta delictual. Por eso digo, los jueces, vamos a creer en los jueces, yo creo en los jueces. A veces están bien o mal preparados, a veces tienen muchos casos o menos casos. Digo, a veces faltan recursos humanos y materiales. Lo dicen constantemente los jueces que faltan recursos. Pero digo, en la idoneidad y en la honestidad yo creo que los tipos ven la legalidad. Digo, si no tienen pruebas no pueden, porque van a ser objeto de recusación. Pero para vos las penas por abuso sexual o por violación deberían subir. Sí, claro, tendría que ser de los más altos de nuestro Código Penal, en el sentido de decir, es impresentable que una persona haya violado y a los 2 años esté libre. No me cabe en la cabeza, salvo que que cuando decimos violado, en el juicio, en la prueba, no se haya constatado tal violación. Te voy a leer alguno de los... Por eso digo, vamos a decir, ¿quién sabe más de esto? Son los fiscales que están indagando, que los acusan, los jueces que fallan, y los defensores que ven el expediente, ven la etapa probatoria. Digo, nosotros de afuera vemos lo que dice la prensa, nada más. Bien, perdón, dice, y el abuelo que abusaba de su nieta y le dieron 2 años, horrible, es aberrante el abuso y la pena no es justicia. Aberrante. No me imagino esa conducta de nadie, pero menos de un abuelo, de un padre o un hijo. O sea, no lo consigo. Para mí, digo, si vamos a decir, en el vulgar, no jurídicamente, esa persona tendría que matarse, suicidarse el mismo, no vivir más. O sea, te puedo decir 1000 adjetivos, pero no están dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y son desde tu punto de vista y tu experiencia en el ejercicio del derecho, son recuperables?
Yo creo que no, que eso No. es una enfermedad, que eso es algo psicológico que lo llevas adentro. O sea, sí te diría, una persona que, por ejemplo, abusó o violó, lo que fuera, cuando se reinserte en la sociedad, vamos a decir, en el ámbito laboral y social, bueno, no tiene que ser estigmatizado porque la pena la cumplió. Sea poco o mucho la cumplió. Bien. Pero bueno, tampoco le des un cargo y que esté de vuelta vinculado con niños. O sea, Claro. Director de una escuela, maestro, le recompones la carrera funcional. No, anda a trabajar a otro lado, pero no estés muy allegado a los niños. Bueno, yo me quedé pensando en lo que vos decías y en las consideraciones que tiene un juez a la hora de fallar. Por ejemplo, si esa persona que cometió ese error tiene niños a cargo. Y la verdad que digo, si un juez dice, no le voy a dar tanta pena o voy a ir porque tiene menores a cargo, ¿cómo le podés dejar menores a cargo a alguien que abusó de otro menor? No, pero pará. Yo cuando te digo menores a cargo, en el sentido, vamos a hacer que el violador, vamos a poner que sea el hombre, porque siempre ponemos más que sea el hombre a la mujer, ¿de acuerdo? En la generalidad. Sí. Ese hombre, a su vez, es jefe de hogar, padre de familia, y tiene a su cargo una familia, hijos, y un trabajo, un excelente trabajo, con buena remuneración. Vamos, todas esas consideraciones. Ajá. Un nivel cultural normal, medio, alto, digo. Todo eso se ve para ver cómo está conformada esa cabeza, esa persona que vive. Entonces, bueno, vos le pones una pena, entonces, bueno, cuando salga vos decís, pero a su vez perderá la patria potestad sobre los hijos, obviamente. Bien, se lo darán al otro padre, no hay duda. Bien. Perderá eso, pero los deberes que tiene como padre, que pueda seguir trabajando, lo que fuera, libertad condicional para que trabaje, trabajo de reclusión domiciliaria para que trabaje, porque él a su vez tiene obligaciones con el resto de su familia. Para no afectar al resto del núcleo familiar. No digo que esté bien, pero digo, todo eso lo tiene que considerar después. Bien, muy buenos días, bella compañía de amigos. Den la explicación que den si hacen el amague de tocar a un niño, adolescente o adulto, no deberían salir nunca más a la luz. Repudiable este tipo de gente que siente placer con el dolor de otro, sea la edad que sea. Debería de haber pena de muerte para determinados casos y perpetua para otros. Eso es lo que no hay. O sea, lo primero que Cecilia, si tú tenés una hija y tu hija la manosea, vos a esa persona no le tomás consideraciones qué hace, qué no hace, por qué lo hizo. Querés que se hunda en su vida y que se mate, que lo maten o que se mate el mismo. Es lo primero que te nace, obviamente que es lo primero que te nace. Pero lo que pasa es que los jueces tienen que abstraerse de esas consideraciones subjetivas y fallar objetivamente e imparcialmente de acuerdo a la ley. Y la ley que tienen ellos dice a tanto comisión de tal delito, tanta mínimo, máximo, tanta pena. Y dice, y pasada la mitad de la condena, tiene derecho a libertad anticipada. Entonces digo, eso también lo van a pedir los defensores, o sea, porque es la ley que acordó. Digo, tendría que el Parlamento decir, bueno, vamos a dotarle a los jueces y al Código Penal, que también están objeto de discusión, a ver si se modifica nuevamente. Decir, bueno, vamos a dotarlo de unas penas más graves. Mirá lo que me dicen por acá. Yo fui violado por una señora de 60 años. Yo en aquel entonces tenía 11 años, no sabía nada de la vida. Le dije a mi padre y me dio una paliza. Me dijo tal y tal cosa y acá estoy, 58 años y nunca olvidé a esa señora, nos dice un oyente. Sí, el daño que genera... comentario horrible. Sí. Esa persona habrá vivido los 11 años con esa experiencia traumática, el inicio de una sexualidad de esa forma, es horrible. Totalmente. No voy a decir que no, pero bueno. Carlos, yo te agradezco muchísimo este rato aquí en Radio Continental. Siempre es un gusto escucharte. Vale. Muchas gracias. A las órdenes, hablamos cuando quieras. Un abrazo enorme. Allí estaba el doctor Carlos Rodríguez abordando una temática muy compleja, por cierto, que seguiremos abordando para todos ustedes de los distintos ámbitos y será una pregunta entonces que estaremos reiterando a nuestros legisladores. ¿Por qué todavía siguen habiendo estas penas tan bajas para los delitos de